buenas tardes y buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Yo soy María Perador, directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad del ISA Institute, y hoy me acompaña David González, que él es jefe del equipo de negociación crítica y jefe de sección operativa de investigación destinado en la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Navarra. Algunos ya lo conoceréis, pero voy a explicar un poco cuál es su background profesional. David ha sido jefe también del Grupo Operativo de Respuesta de Prevención de la Delincuencia y jefe del grupo de secuestros y extorsiones en la provincia de Barcelona, entre otros destinos. Y a nivel académico es licenciado en psicología, diplomado en criminología y licenciado en ciencias de la seguridad. Además, también hemos de decir que es docente en el máster de análisis criminal y criminología aplicada, y también tiene un curso sobre entrevistas e interrogatorios y delincuencia organizada con nosotros. Así que, como siempre, David, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Muchas gracias, María, y gracias a todos los que están escuchando por estar en esta masterclass. Muchas gracias a todos. También informaros que David, al igual que otros profesionales que tenemos en el ISA Institute, es profesor en el máster de analista criminal y criminología aplicada. Es un máster que empieza el lunes 29, pero que todavía quedan algunas plazas, son plazas limitadas. El objetivo de este máster tiene una doble titulación universitaria, y es acabar profesionalizando a los alumnos de la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo sobre todo énfasis en el trabajo que se realiza en instituciones, en empresas y en organismos internacionales. Además, con la finalidad de que todos vosotros podáis adquirir esos conocimientos y desarrolléis las habilidades profesionales que se necesitan realmente en el mercado, este máster cuenta con un equipo de profesores y mentores como David, que son 100% profesionales en activo, con lo cual se le puede sacar mucho jugo a todas las sesiones, todas las prácticas que se hacen en el máster. Este es el principal valor diferencial. Así que por aquí vamos dejando en el chat información por si queréis hacer un asesoramiento académico o más información sobre el máster. Así que antes de empezar con esta masterclass y darle paso a David, me gustaría trasladarle algunas de las preguntas que nos han hecho llegar alumnos o que también teníamos recogidas de los alumnos del máster. Y la primera de todas es, David, a lo largo de tu carrera en la Policía Nacional has lidiado con distintos tipos de delincuencia, pero la delincuencia organizada es particularmente compleja. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías la evolución de la delincuencia organizada en España en los últimos años? Bueno, pues yo llevo 20 años ya lidiando con el crimen organizado porque desde que inicié mi trabajo como inspector, luego ascendí, pero de momento de inspector, empecé en el grupo de Kosovares, no lo has comentado, pero te Mm. lo, te lo había comentado creo que en alguna ocasión. Este grupo de crimen organizado, de delincuencia organizada de Europa del Este, principalmente lo que trabajamos era Kosovares. Kosovares y de robos con fuerzas en polígonos y sobre todo países del este con robos con fuerza. Y ya lo que hemos visto en la evolución, hemos visto todos los cuerpos policiales, sobre todo la tecnificación y la ciberdelincuencia. Quiere decir que ahora del 50% de los delitos que se cometen en Navarra o casi en cualquier territorio son ciberdelitos, es decir, estafas por Internet. Muchos de los grupos organizados se han pasado a la ciberdelincuencia pues por la facilidad, por la capacidad de obtener muchísimo más rédito económico y por la dificultad de la investigación. Y luego los grupos que han seguido, digamos, de delincuencia organizada con la delincuencia más tradicional, como puede ser por los robos, tráfico de drogas, etcétera, lo que han hecho es tecnificarse en el sentido de la secrafonía en los sistemas de comunicación, los sistemas antibaliza para evitar los seguimientos policiales, eh, la utilización de recursos tecnológicos para el blanqueo y la ocultación de dinero para el blanqueo, etcétera. Es decir, cada vez la delincuencia organizada está tecnificándose, lo mismo que la globalización ha conseguido que la sociedad madure y vaya tecnificándose, pues la delincuencia igual, sea ciberdelincuencia y también pues lo que es tecnificándose, en principio. Ujú. Siguiendo con esto que me comentas, que me parece muy interesante, entiendo que el papel del analista criminal en este caso pues tiene que tener un desarrollo de habilidades, sobre todo de aprendizaje continuo de las nuevas técnicas. Sobre todo si no has estudiado el ámbito de la ciber, ¿no? Ahora pues os tenéis que estar especializando para poder seguir todas las pistas de estas organizaciones. Entonces, en este sentido, ¿cuáles consideras que son las habilidades más importantes que un analista criminal debe desarrollar para enfrentarse a estas redes de delincuencia organizada?
Bueno, pues sobre todo la misma palabra lo dice, la capacidad de análisis, quizá es lo fundamental de un analista criminal, la capacidad de análisis porque hay multitud de factores, la delincuencia se ha significado y se ha modernizado y hay muchísimos factores que influyen a la hora de la identificación, de la localización y de la actuación contra los grupos organizados. Hay muchos factores que están influyendo y por eso, sobre todo, la capacidad de adaptarse y de conocer toda esa información que nos va llegando de diferentes puntos, ¿vale? Es fundamental esa capacidad de análisis que es necesaria y sobre todo la formación. Yo creo que es básico en los analistas de criminales, ya sea en la versión pública, como soy yo, o versión privada, en cualquier otro ámbito, y sobre todo la formación. La formación es básica, es evidente que es necesaria una práctica, es decir, llevarlo a la práctica, pero la formación en ciberdelincuencia, la formación en derecho, la formación sobre todo en criminología, porque criminología al final abarca lo que son los másteres en criminología o la propia carrera de criminología, abarca todas estas asignaturas que son fundamentales para un analista criminal, que son, pues ya os digo, desde el derecho hasta todas las nuevas tecnologías y esa capacidad de analizar todo el contexto de información que nos va a llegar con la delincuencia organizada. Y tú que estás en el sector público, ¿de qué manera interactúan o interactuáis las fuerzas de seguridad con los actores privados en la lucha contra la delincuencia organizada? Bueno, pues es fundamental la cooperación con con las empresas privadas, pero yo no estoy hablando simplemente de seguridad privada específica que hace un tipo, sino cuando nos enfrentamos a la ciberdelincuencia, en muchas ocasiones necesitamos tirar de la mano de analistas informáticos que son especialistas en esa parte específica de informática y son fundamentales en muchas ocasiones para la ciberdelincuencia. Necesitamos en muchas ocasiones también con ingenieros o otra serie de analistas de otros ámbitos para otra serie de actuaciones fundamentales, ¿vale? Y sobre todo la seguridad privada. Evidentemente, nuestra colaboración es constante y es recíproca y es bidireccional. Toda la información que nos puede facilitar la seguridad privada no hablo solamente de vigilantes de seguridad, detectives privados, empresas de seguridad, directores de seguridad. Es decir, es fundamental lo que es la coordinación y el trasvase de información de unos a otros y la experiencia que en muchas ocasiones nos puede llevar también de empresas privadas en este sentido. Pues yo creo que podemos dar comienzo. La masterclass que nos traes hoy se titula Delincuencia organizada en España, análisis criminológico y el papel del analista criminal. Además, sé cómo te has preparado esta sesión, o sea que va a ser muy, muy interesante. Para todos los asistentes, cuando David finalice su ponencia, pues podréis formular las preguntas que nos podéis hacer llegar tanto a través del canal de comunidad de Lisa como también a través de aquí, del Zoom. Podéis enviar vuestras preguntas y yo las trasladaré a David al finalizar su ponencia. Así que David, si quieres ir compartiendo pantalla, podemos comenzar ya. Entiendo, me dices a ver qué tal Vale, sí. se observa. ¿Se ve bien? Sí, ¿Se ve? perfecto. Vale. Pues cuando quieras, María. Pues ya puedes. Ven. Bueno, pues muchas gracias. Como ha comentado María, soy David González, soy inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y llevo casi toda mi carrera profesional en delincuencia organizada. Cuando me comentó María, bueno, la posibilidad de hacer una jornada, una charla, una formación, un masterclass relacionada con la actualidad, bueno, pues me pareció muy interesante y a María también coincidió conmigo de analizar la actualidad criminológica y la actualidad de la delincuencia organizada en base a diversas noticias que habían aparecido en los medios de comunicación en los últimos meses o en el último año, es decir, de reciente actualidad por los hechos que aparecen en los periódicos. ¿Por qué nos parecía interesante esto? Bueno, pues porque entender la actualidad y saber el trasfondo criminológico y experto que hay detrás de las noticias nos parece fundamental como análisis, como los analistas, como esa visión que tenemos los que hemos estudiado cualquier rama de la criminología o un máster en criminalidad o delincuencia organizada, de ver un poco más allá que una persona normal cuando una persona que no tiene este tipo de conocimientos, cuando vemos una noticia relacionada pues, con la delincuencia organizada. ¿Vale? Lo que hemos hecho es realizar una panorámica con 21 noticias, a ver si me da tiempo y puedo dar las 21 noticias relacionadas con diferentes ámbitos de la delincuencia organizada y sobre todo que están relacionados en el máster que comentaba María. Toda la información que se facilita en esta masterclass está relacionada con este máster que estaba comentando María. ¿Vale? Pues por ahí empezando. Una noticia del 5 de abril de este año 2024, cuando la comisaria, la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Boll, bueno, durante una rueda de prensa comunicó que Europol, el año pasado, en los 2023 e inicio de 2024, había identificado más de 800 redes de delincuencia organizada amenazante en la Unión Europea.
Claro, la primera pregunta que nos podemos plantear es que, ¿qué entendemos por delincuencia organizada? Cuando está la directora ejecutiva de Europol, nos está hablando de 800 redes de delincuencia organizada. Bueno, ¿qué podemos entender por delincuencia organizada? Y aquí es un matiz que me parece interesante comentarlo. Cuando reflejo aquí que la Unión Europea y las Naciones Unidas coinciden en varios aspectos, me parece interesante ponerlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando veamos definiciones realizadas por las Naciones Unidas, son muchísimo más teóricas, son definiciones, pero no solo en delincuencia organizada, en cualquier otro tipo de delito, de organización criminal, las definiciones que nos va a dar Naciones Unidas son mucho más genéricas, mucho menos operativas. Sin embargo, la Unión Europea, cuando hace una definición, como es en este caso, puede ser de la delincuencia organizada, es mucho más operativa, mucho más necesaria y mucho más fundamental su ilustración para los que estamos relacionados con la delincuencia organizada, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, policías, etcétera. ¿Cuál es la definición así un poco genérica, aunque luego la haremos un poco más definida? Bueno, pues lo que es la delincuencia organizada es el producto de un grupo estructurado que se asienta en el tiempo y actúa de forma conjunta para cometer delitos para sacar un rédito material o económico. ¿Qué es importante aquí? Dos partes fundamentales. Grupo estructurado, que es lo que va a diferenciar de otro tipo de delincuencias, como veremos, y sobre todo en el tiempo, se tiene que mantener en el tiempo. Cuando tenemos un grupo de personas que van a cometer un solo hecho delictivo y no vuelven a cometer ningún otro, no se define, podríamos pensar que había sido un grupo organizado, pero en el ámbito criminológico no se entendería como un grupo organizado porque no hay un asentamiento en el tiempo. Y luego, sobre todo, lo que lo va a diferenciar del terrorismo, porque el terrorismo sí que efectivamente son grupos estructurados y se mantienen a lo largo del tiempo, pero la diferencia fundamental que luego veremos con el terrorismo va a ser que en el terrorismo no va a ser el fin último, el crédito material o económico, que en algunos casos para poder financiarse va a ser, pero sobre todo va a ser en la delincuencia económica, en la delincuencia organizada va a ser un rédito material o económico, ¿vale? Ahora veremos las diferencias con el terrorismo. Otra parte fundamental es que cuando hablamos a veces de la delincuencia organizada, quizá las personas no legas en criminología vienen a relacionar siempre a la delincuencia organizada con la mafia. Sin embargo, sabemos, que hemos estudiado en criminología o tenemos conocimientos policiales o criminológicos, que lo que es la delincuencia organizada engloba mucho más que la típica mafia que hemos visto en las películas o hemos visto en televisión o en las noticias, pues como se ven aquí en las fotografías, la típica mafia italiana, la Drangheta, la Cosa Nostra, etcétera. Es decir, la delincuencia organizada es muchísimo más que el concepto de mafia. ¿Qué es lo importante diferenciar? Los dos tipos de delincuencia que son básicos en los análisis criminológicos, ¿vale? Según el número de personas que los comete y ejecute de los procedimientos que se siguen. Bueno, hay por dos tipos principales, la principal diferenciación, que es la delincuencia organizada, que es la que vamos a ver a lo largo de esta jornada, de este máster, y la delincuencia menor o urbana. ¿Qué diferencia es la delincuencia criminológica, la diferencia que se ve de la delincuencia menor urbana a delincuencia organizada? Bueno, pues la delincuencia menor son delincuentes, cometen hechos delictivos, pero no existe esa continuidad temporal, ni existe esa estructuración jerárquica, ni esos datos que dan tanto peligro como es la delincuencia organizada. Eso es lo fundamental. Delincuencia menor son los delitos que se pueden cometer en cualquier momento, pero no existe una organización que está detrás. ¿Qué hemos visto también? Y lo he comentado ahora con la diferenciación del terrorismo, que la actividad a las que se puede dedicar la delincuencia organizada es cualquier tipo de actividad delictiva, cualquier tipo de actividad que pueda generar beneficios económicos. Así como el terrorismo lo que va a conseguir es, pues bueno, otra serie de amenazas a la sociedad, cambios sociales, etcétera, aunque puede tener también una necesidad económica para financiar sus armas, etcétera, pero la delincuencia organizada puede estar relacionada con cualquier tipo de hecho delictivo. No hay un hecho delictivo que no esté relacionado, que no pueda estar relacionado con la criminalidad organizada cuando el fin último es generar beneficios económicos. Pues bueno, podemos pensar en el secuestro, porque el secuestro también puede tener un fin económico porque se lucra el robo, el tráfico de drogas, etcétera. Cualquier tipo de actividad, es decir, la delincuencia organizada puede tener cualquier ámbito delictivo. ¿Cuáles son las características fundamentales que luego veremos? Los puntos. Europol tiene unos 11 puntos que son los que definen qué es la delincuencia organizada. Sin embargo, en características generales, tanto en Europol como a nivel de Interpol, pues hay una serie de características. ¿Cuáles son las características fundamentales de la delincuencia organizada? Bueno, pues es global. Es decir, quizá uno de los hitos que hemos vivido en los últimos 20 años ha sido la globalización. Es decir, que actualmente
tanto la delincuencia como las empresas, como la sociedad, ya no es una sociedad que se ciñe a su punto neurálgico, sino que se extrae, se lleva a cabo en multitud de países, puede ser, o multitud de zonas diferentes a las que estaban habituadas anteriormente. Es decir, la globalidad ha llevado a las empresas en la sociedad normal, pero también a la delincuencia. Es decir, cada vez los grupos organizados son más globales, es decir, actúan en diferentes puntos. Quizá el ejemplo más gráfico es el tráfico de drogas. Muchos de los países de producción de las sustancias estupefacientes no son los mismos donde se produce el consumo. Pues por decir, por ejemplo, la cocaína en Sudamérica, y sin embargo el consumo es mayor en Europa, la heroína, por ejemplo, en zonas de Asia, y sin embargo también es Europa uno de los sitios más consumidores, etcétera. Es pluridetectiva y multidelictiva. ¿Qué es lo que quiere decir pluridetectiva y multidetectiva? Bueno, pluridelictiva lo que viene a decir es que puede cometer gran cantidad de delitos, ¿vale? Y multidelictiva lo que viene a decir es que en un solo hecho delictivo puede realizar varios hechos. Pluridelictivo, cuando puede cometer diferentes tipos, es decir, la delincuencia organizada, un mismo grupo organizado puede realizar diferentes tipos de hechos delictivos, y también puede ser multidelictivo, es decir, que en un mismo hecho puede cometer varios delitos. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de tráfico de personas, se produce el propio hecho del tráfico de personas, pero también se producen otra serie de delitos conexos, que es lo que se llama en terminología jurídica, delitos conexos, como pueden ser, por ejemplo, las falsificaciones, como pueden ser las coacciones, las amenazas, etcétera. Es dinámica, no se halla sujeta a estándares cerrados, es decir, es lo fundamental, y por eso hablaba antes de la capacidad del analista criminal de evaluar todos los factores. ¿Por qué? Porque la delincuencia va evolucionando y muchas veces por encima de las capacidades de las personas que están relacionadas con la delincuencia organizada por su investigación, como pueden ser los cuerpos policiales, es decir, va dinamizándose y va cambiando, y por eso la necesidad de que nosotros, como expertos en delincuencia organizada, tengamos esa capacidad de dinamismo y de absorber esa información que va llegando. Es versátil porque se cambia, porque va adaptándose a los cambios. Lo mismo que las empresas. Si una empresa no se adapta a los nuevos cambios, pues puede pues, llegar al cierre. Lo mismo pasa con la delincuencia organizada. Por poneros un ejemplo, cuando yo llegué al Cuerpo Nacional de Policía, en el año 2002, había grupos organizados de Europa del Este que se dedicaban a los robos con fuerza, como he comentado, de empresas, ¿vale? Lo que es el robo con fuerza a las cajas fuertes de las empresas. Y estos mismos grupos, cuando pasó ya la época de bonanza, digamos, de las empresas y ya no había tanto dinero B como había en otras ocasiones en las cajas fuertes, pues se trasladaron, como veremos posteriormente, a otro tipo, a otra actividad delictiva, que es el cultivo de marihuana indoor. Es decir, indoor se llama a las plantaciones de marihuana cuando son dentro de sitios cerrados, como pueden ser pues, fábricas, como pueden ser bajeras de casas de campo, etcétera. Es sofisticada, ya lo comentaba antes en una de las preguntas que me ha comentado María. ¿Por qué? Pues porque la delincuencia organizada lo que busca es, en esa necesidad de evitar la prueba policial y de la captura policial, es sofisticada en el sentido de que dificulta la detección, ya lo puede ser con secrafonía. Actualmente cualquier grupo organizado dedicado a delincuencia en varios países, y sobre todo tráfico de drogas, ya están utilizando teléfonos con secrafonía, están utilizando inhibidores de frecuencia para evitar las balizas policiales. Están utilizando, bueno, una serie de características modernas y sofisticadas para evitar eso, para evitar la detección policial y la investigación policial. Lo mismo en el siguiente punto, que plan las nuevas tecnologías de comunicaciones. Ya uno a veces tiene su versión negativa. De hecho, lo sabréis que cuando, en tema terrorista, cuando se capturó a Bin Laden fue difícil de localizar justamente por todo lo contrario, porque utilizaba técnicas mucho más arcaicas como era el boca a boca y el vis a vis. Pero, sin embargo, la delincuencia organizada actual no puede llevar a cabo ese tipo de actuaciones y ese tipo de comunicaciones a través del vis a vis, por lo que fundamentan su capacidad de sofisticación y utilización de la moderna tecnología para evitar las capturas, pues por eso, utilizando secrafonía, utilizando medios donde es complicado o difícil, no se puede decir que nunca imposible, la detección o la interpretación de las comunicaciones. Utilizan Internet para ser criminales, pero ya no estamos hablando simplemente del dark faith, de la dark web, como localización donde los grupos organizados pueden hacer venta de armas, venta de drogas, etcétera, sino simplemente la utilización de Internet para la localización de, bueno, de sus objetivos, utilización de Internet para las comunicaciones, etcétera. Se interrelacionan y colaboran con otras organizaciones. Esto se ha visto muy claramente en los últimos 10, 12 años.
hace 20, 25 años los grupos delictivos provenientes de otras zonas del mundo eran muchísimo más estancos. Es decir, si venía un grupo organizado o delictivo de Europa del Este, de un determinado país, o de Sudamérica, o de África, o de Asia, en la mayoría de las ocasiones, la conformidad o la totalidad del grupo organizado eran personas de esos grupos, de esas etnias o de esos países. Si no, lo que se ha visto ahora lo que se ha visto ahora actualmente es que los grupos organizados ya no son estancos y existe mucha permeabilidad en las nacionalidades a la hora de los grupos criminales y sobre todo que lo mismo que las empresas, que la globalización ha llevado que las propias empresas se tengan que relacionar y trabajar con otras empresas. Bueno, pues ha visto lo mismo en el caso de las organizaciones criminales. Por poner un ejemplo, que luego hablaremos de él un poco más concreto, el tema de las casas de las oficinas de cobro. Lo que se había visto en otras ocasiones es que cuando se producen temas de tráfico de drogas que salen mal, bueno, pues lo que hacían los propios grupos organizados es hacer sus ajustes de cuentas o sus secuestros, sus extorsiones para cobrar ese dinero que se había perdido. Sin embargo, ahora pues se han creado nuevas organizaciones criminales que trabajan para esas organizaciones criminales, que son las oficinas de cobro, que se dedican única y exclusivamente a cobrar esas deudas por tráfico de drogas. Es decir, ahí se produce una interrelación y una colaboración entre organizaciones. Lo mismo se ha visto que las mafias italianas, que en un momento dado estaban más centradas en Italia, bueno, pues están actualmente trabajando con otros grupos organizados de tanto Europa como América para el contrabando de sustancias estupefacientes. Como hemos dicho, con los grupos organizados de México, Colombia, que se dedican al tráfico de drogas, pues están en interrelación con otros grupos organizados, porque ellos son los productores y hay otras organizaciones criminales en el mundo que se asocian a ellas. ¿Vale? Lo mismo hemos visto y lo veremos después con el terrorismo. Se ha visto que cada vez está más relacionado los grupos criminales con organizaciones terroristas. Blanquean sus beneficios. Claro, evidentemente, cuando hablábamos anteriormente de la delincuencia urbana, el montante económico de la delincuencia urbana no es un montante grande, a no ser que bueno, podría en un momento dado realizar una actividad delictiva con un pingüe de beneficio. Pero sin embargo, no era tanto. Sin embargo, ¿cuál ha sido el principal problema de las organizaciones criminales cuando han empezado a ganar tanto dinero, ya sea por tráfico de drogas, ya sea por tráfico de personas, por prostitución coactiva, por otra serie de delitos? Bueno, pues que esas cantidades importantes de dinero el Estado o los cuerpos policiales podían tener conocimiento de esa cantidad. Entonces, era necesario que los grupos organizados hicieran sus propias redes de blanqueo, pues con abogados especialistas, con empresas tapaleras. Es decir, ha sido necesario que las organizaciones criminales consigan dar legalidad a ese dinero que han contenido de forma ilegal. Es resistente para evadir las leyes e infiltrarse en las instituciones. Bueno, es resiliente para evadir las leyes e infiltrarse en las instituciones. ¿Por qué? Pues porque es verdad que se toman muchas medidas de seguridad, digamos, en las sociedades actuales para evitar la infiltración en las instituciones, pero que cabe duda de que, como dice el dicho, todo el mundo tiene un precio. Y en muchas ocasiones, pues han visto infiltración. De hecho, tanto en todos los cuerpos policiales, yo creo que se han podido dar casos de personas que en un momento dado se han visto infiltradas, principalmente por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, también por otros temas de prostitución, y que han empezado a colaborar con estas entidades. De hecho, ya lo comento que para eso están dentro de los cuerpos policiales y fuera de ellos están los especialistas en investigación de los propios cuerpos, es decir, como asuntos internos para evitar esta infiltración. Pero esta infiltración no solo se produce en los cuerpos policiales, también en las empresas, en los bancos. En muchas ocasiones las, los- las organizaciones criminales a la hora de blanquear van a necesitar infiltrarse y tener contactos y tener alguien que trabaje para ellos en entidades bancarias, en entidades de crédito, en asesorías, etcétera. Y luego desarrollan nuevas rutas para su comercio ilícito. Bueno, pues siempre ha habido varias rutas, sobre todo en el tráfico de drogas. Este punto es principalmente para el tráfico de drogas. Ha habido rutas genéricas, pero ¿qué pasa? Que las rutas que estaban siendo utilizadas normalmente para el contrabando, pues se ha visto por parte de los cuerpos de las delincuencia organizada que ya no eran viables, porque los cuerpos policiales ya han tenido conocimiento y hacían sus medidas. Entonces, han conseguido localizar nuevas rutas y nuevos medios. Pues qué duda cabe que ahora mismo perdón, en el estrecho de Gibraltar se están utilizando submarinos, se están utilizando drones. ¿Por qué? Pues porque estas nuevas rutas a través de barcos, a través de determinadas líneas, pues se ha visto por parte de la delincuencia organizada que estaban siendo detectadas por la policía y han utilizado nuevas rutas y nuevos medios. Otro de los puntos es la
la organización como empresa. Lo hablábamos antes, cómo es la empresa, cómo es la delincuencia organizada que actualmente trabaja como si fuera una empresa, ¿vale? Porque sobre todo, lo que busca el crimen organizado y la delincuencia organizada es formas en que pueda maximizar su utilidad, maximizar, es decir, lo mismo que la empresa va a intentar expandir, pues la delincuencia organizada lo que utiliza es las mismas técnicas que una empresa para expandir. Cualquier tipo de técnica está utilizando, ¿vale? En muchas ocasiones, las organizaciones criminales se han intentado llegar a ser un monopolio, es decir, que sean los únicos que se dedican a una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha visto que lo que está actualmente llevando a cabo son oligopolios, es decir, que se unifican o se reúnen varias organizaciones criminales y se dividen el territorio para poder trabajar. Incluso dentro del propio territorio, lo que se está viendo es que lo que hacen es dividirse, digamos, las diferentes áreas delictivas, ¿vale? Sí, veo que Cristian Padilla que ha levantado la mano. Sí, adelante, Cristian. Sí, Cristian. Bueno, lo dejamos pasar. Creo que había visto a Cristian que había levantado la mano. Bueno, sobre todo esta visión es muy interesante porque si os interesa esta parte de lo que estoy comentando de la delincuencia organizada como empresa, hay un Nobel de Economía, Gary Becker, que dejó claro en su ensayo escrito en 1968 sobre esta materia, sobre cómo la delincuencia organizada cada vez se estaba estructurando más como una empresa legal. ¿Vale? ¿Y cuáles son los principales puntos que van a utilizar para la empresa? Pues sobre todo esto, la capacidad de adaptación y reacción a las tendencias del mercado. Lo he dicho antes, muchos grupos organizados dedicados al contrabando en su momento de tabaco, estoy hablando ya hace 50 años. Bueno, pues esas mismas rutas comenzaron a utilizarlas, por ejemplo, de la costa de Galicia, esas mismas costas se utilizaron para el contrabando de cocaína. ¿Por qué? Porque se habían adaptado. Evidentemente ya el contrabando de tabaco ya no daba pingos beneficios como anteriormente y se trasvasaron a la cocaína, es decir, dentro de la misma actividad delictiva, que es el tráfico de drogas, cambiaron desde el tabaco ilegal hasta la cocaína. Bueno, esos mismos cambios se están produciendo ahora con el chuchi, con lo que es la cocaína rosa, con lo que es cualquier tipo de droga de síntesis. Bueno, pues se está viendo que en muchas ocasiones tienen más partida y por eso muchas organizaciones están cambiando de una tipología delictiva, de dentro de esa tipología delictiva, a otro tipo de sustancia. Pero incluso se producen cambios de diversas actividades delictivas, lo que he comentado antes de los grupos de Europa del Este dedicados a robos con fuerza que se reciclaron al tráfico de marihuana. Y lo mismo, grupos dedicados a lo que es asaltos a joyerías o asaltos como puede ser los Pink Panther, bueno, pues ahora mismo se ha comprobado que este tipo de delincuencia organizada se está derivando a otro tipo de delitos también violentos como pueden ser los secuestros, las extorsiones, etcétera. Es decir, que una de las principales características como empresa de la delincuencia organizada es su capacidad de adaptación y su reacción a las tendencias del mercado. A medida que va cambiando el mercado, van cambiando los propios grupos organizados. Y esta flexibilidad de captación, bueno, si se atiende a un catálogo cerrado de actividades delictivas para incluir o excluir un grupo delincuente dentro del concepto de delincuencia organizada, como ocurría antes, lo que hacemos es que si definimos la delincuencia organizada por una serie de hechos concretos, nos vamos a dejar esa actualidad de los delitos, porque la delincuencia va cambiando, se va adaptando y va cambiando. Esa capacidad de adaptación que tienen la delincuencia organizada, si nos ceñiríamos en nuestros códigos penales o en nuestras leyes de código criminal a determinados delitos concretos, pues perderíamos esa capacidad de actuación. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada va por delante de la legislación. Es decir, por eso es importante que las legislaciones dejen abierto el abanico de delitos que pueden ser relacionados con la delincuencia organizada. Os pongo un ejemplo. Hasta la última reforma del Código Penal, lo que eran las faltas de hurto o los delitos leves actualmente, no podían ser tipificados como delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque eran hechos leves. Bueno, pero el legislador se dio cuenta de que hay delitos, hay grupos organizados que lo que hacen es esos delitos leves, que en sí no llegan a los 400 euros, no llega a la metalización de lo que era el antiguo delito, ahora el delito grave, y sin embargo, bueno, son grupos organizados. Bueno, pues eso fue uno de los fallos que estoy comentando relacionado con el derecho. Que es importante que las legislaciones no hagan un numerus clausus del tipo, la tipología delictiva de la delincuencia organizada, sino que esté dentro, cualquier hecho delictivo puede estar, como hemos visto antes, dentro de lo que es la delincuencia organizada. Una noticia que apareció en prensa de, creo que Colombia, creo que fue,
creo que salía en un periódico de Colombia, lo encontré, en una noticia del 25 de septiembre de 2024. Grupos criminales suecos desarrollan su actividad en Islandia. Bueno, ¿qué más se puede decir para cuando hablamos de la globalización y de la delincuencia organizada y itinerante? Bueno, pues según esta noticia, la policía irlandesa comentaba que había entre 15 y 18 grupos criminales en el país, en Islandia. Pongamos en sitio que Islandia es una isla pequeña y lejana a Europa. Bueno, pues lo que venía a decir la policía islandesa es que había detectado entre 15 y 18 grupos criminales, grupos organizados de delincuencia organizada en su país, 10 de los cuales eran extranjeros. Y preocupados por esta evolución, lo que habían intentado, lo veréis ver, lo podréis ver en esta noticia, si accedéis a poder verla, es que lo que querían reforzar eran los controles fronterizos, porque al final es una isla pequeña, y habían detectado que de 18, 15, 18 grupos criminales que actuaban en su país, en su isla, 10 eran extranjeros, es decir, qué punto más clave para hablar de la globalización y de la delincuencia organizada. Lo que venía a decir en este reportaje, lo veréis, es que la delincuencia organizada no conoce fronteras y para erradicarla es necesaria estrechar la cooperación entre guardias fronterizos, la policía y las autoridades de todos los países vecinos. Es verdad que es fundamental, por ejemplo, en España, la colaboración con Marruecos, con Francia, con Portugal, porque al final la delincuencia es itinerante. Ya no existen las fronteras. De hecho, en Europa ya no existen, en lo que es la Comunidad Económica Europea, ya no existen las fronteras per se. Una vez que alguien entra dentro de cualquier país de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, tiene libre movimiento como las mercancías y como los productos. ¿Y qué es la globalización? Bueno, uno de los factores más determinantes para explicar la situación actual de la delincuencia es la globalización. ¿Qué es la globalización? Es la integración de las sociedades en un único mercado capitalista a nivel mundial, unido. Pero lo mismo que estamos hablando de las empresas, podemos hablar de los grupos criminales. La globalización lo que ha hecho es que actualmente un grupo criminal no se ciñe en su actividad, excepto que sea de poca entidad o de pocos miembros o de poca relevancia. Ya veremos después que cuando hacemos los parámetros de la delincuencia organizada, podemos hacerlo tanto por su geografía, es decir, por la capacidad que tiene de actuar en un territorio pequeño, un territorio medio, o en varios países, en un país, en varias provincias, o en varios países, o incluso en varios continentes, como el número de personas. Muchas veces va conexo la capacidad de actuación en diferentes países con el mayor número de personas, pero a veces no, ¿vale? Son dos parámetros que están diferenciados. ¿Qué factores hablamos de que han favorecido la internalización de la delincuencia, es decir, la globalización, que los grupos criminales ya no actúen solamente, no tengan capacidad solamente de actuar en su propio territorio? Territorio me refiero a una ciudad, a una zona, a una provincia, a un país, a un continente. Bueno, por lo que hemos visto que favorecen esta internalización de delincuencia y esta globalización los cambios bruscos de gobierno en las naciones, porque evidentemente cuando se producen cambios bruscos, los titulares o los directores de los presidentes de unas naciones, bueno, se produce una especie de caos. ¿Y qué hay mejor para las organizaciones criminales que actuar cuando no existe esa fortaleza por los gobiernos para actuar contra ellos? Porque digamos que ese gobierno tiene otra serie de problemas, quizá más relevantes para resolver en ese momento que la propia delincuencia organizada que puede actuar en diferentes países. La corrupción. Se ha visto que en muchas zonas, bueno, pues todavía existen sistemas de corrupción en determinados países y fundamental para Interpol y Europol es luchar contra esa corrupción, ya lo veo, a nivel policial, nivel estatal, nivel social, etcétera. El aumento de las migraciones. Es evidente que la globalización ha llevado que también las personas, para buscarse unas mejores opciones de vida, opciones laborales, pues hay libre movimiento, tanto a nivel entre continentes como sobre todo en Europa. En Europa, una vez que una persona tiene la documentación y está habilitado para entrar en un país de la Unión Europea, tiene capacidad de moverse por todo el territorio. Pero el aumento de las migraciones, bueno, pues lo mismo que de determinadas zonas geográficas van a otras zonas, bueno, pues este aumento de las migraciones lo que ha hecho es que los países más ricos son receptores de inmigrantes procedentes de países más desfavorecidos y también atraen a esta criminalidad organizada que puede venir de otras zonas. El gran potencial económico de estos grupos de delincuentes, capaz de realizar inmensas inversiones de capital. Se ha visto lo que hemos visto antes, por eso es fundamental el lavado de dinero dentro de los grupos criminales, porque eh, tienen tantas ingentes, hay una ingente cantidad económica que se revierte en muchas ocasiones en la propia grupo criminal, pues para actuar. Es decir, qué duda cabe que los grupos organizados se están dedicando al tráfico de hachís, en el tráfico,
En el estrecho de Gibraltar están consiguiendo cada vez lanchas más veloces, lanchas con motores de mayor potencia, etcétera. Pueden conseguir, se están consiguiendo actualmente en este mismo ámbito drones para poder trasladar pequeñas cantidades a través del estrecho. Se han podido conseguir submarinos, de hecho se han detectado submarinos, etcétera. Este potencial económico también se lleva a cabo para la infraestructura de la propia organización, es decir, la telefonía con secarafonía. Bueno, pues qué duda cabe que grupos organizados se está detectando que lo que hacen es tener una serie de artilugios de telefonía que evitan que los cuerpos policiales puedan hacer una intervención telefónica. El acercamiento de comportamientos sociales entre culturas anteriormente es más diferenciadas. No se puede decir que hace 40 años, cuando venía alguien a una zona de otro país, que venía de otro país, bueno, pues digamos que estaba más en observación, porque era alguien diferente, era alguien que venía de otro país, alguien que no, la sociedad no estaba acostumbrada a esa interrelación. ¿Qué pasa actualmente? Que existe esta interrelación, que bueno, que hay un flujo constante de personas migrantes y ya no es tan relevante tener personas de cualquier otra nacionalidad en cualquier país. Es decir, cualquiera ahora de cualquier país puede estar viviendo en otro país y no es relevante. Y eso hace que también se produzca ese acercamiento de los comportamientos sociales y eso que la delincuencia organizada pueda moverse con mayor fluidez por eso mismo, porque ya existe una fluidez de personas, ya hay un acercamiento de comportamientos sociales, hay un aumento de las migraciones, y entonces los grupos organizados se sienten más cómodos para poder desplazarse por diferentes zonas de Europa, de América, de África, etcétera. Y luego, sobre todo esto ha ocurrido en España, lo que se llama el boom del ladrillo. El desarrollo desorbitado de algunos sectores han favorecido la inversión de capital. Bueno, pues yo creo que ha salido cientos de noticias durante años en los periódicos de detección de blanqueo de capitales en determinadas zonas del Levante español, de grupos organizados que habían utilizado lo que es las inversiones en el sector inmobiliario para el blanqueo de capitales, pues porque durante muchos años España ha habido lo que se llamaba el boom del ladrillo y había mucha capacidad de que delincuencia organizada o grupos organizados utilizaran la compraventa de determinados bueno, pisos, casas del sector inmobiliario para blanquear capitales. Todo esto, todos estos factores han llevado a la interrelación de la delincuencia y a esta globalización de la delincuencia en general. Otra noticia, del 30 de abril de 2024, ¿vale? Una directiva de la Unión Europea y que la viene a decir que la Unión Europea se remanga, viene a decir así la noticia, la Unión Europea se remanga para perseguir el crimen organizado transfronterizo. ¿Qué es en sí la delincuencia transfronteriza? Bueno, pues es una delincuencia organizada itinerante, móvil, pero que se produce en la zona fronteriza, es decir, el crimen organizado transfronterizo que nos tocaría a nosotros en España, pues sería el que podría venir procedente de Portugal, procedente de Marruecos, procedente de Francia, porque tenemos fronteras con ellos. ¿Qué viene a decir esta noticia cuando si entráis a poder leerla y visionarla? Bueno, pues lo que viene a decir es que la directiva busca fomentar instrumentos de investigación y reforzar las vías de colaboración entre Europol, que hablaremos después, Eurojust, fundamental, Europol como organización que unifica las líneas policiales de todos los cuerpos policiales de Europa, Eurojust, que ha sido quizá una de las mejores, luego lo haremos más tarde, Eurojust quizá ha sido uno de los mayores adelantos para la lucha contra la delincuencia organizada, es decir, cuando los propios jueces fiscales se ponen de acuerdo y tienen órganos de cooperación y de coordinación, ya no es solo una lucha policial, sino que ya nos convertimos toda Europa, tanto jueces fiscales como policías, en la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Vale? Y lo que viene a decir también en esta noticia es que se trata sobre la necesidad de modificar las penas a fin de que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas. De responsabilizar, es importante también, de responsabilizar de forma penal a las personas jurídicas. En muchas ocasiones le costó bastante al legislador determinar que los grupos organizados eran personas físicas, pero también en muchas ocasiones había personas jurídicas que estaban detrás, como sociedades pantalla, sociedades, empresas ficticias utilizadas para el blanqueo de capitales. Del embargo y el decomiso, la diferencia fundamental que hay entre el embargo y el decomiso es que, por decirlo así muy rápido, que el embargo es algo que se puede utilizar, es la aprehensión de lo que puede ser delictivo, o es una medida cautelar que implica la ocupación, aprehensión o retención de los bienes de una persona por orden del juez para prepararse para un posible juicio o para satisfacer una posible sentencia futura. Es decir, es previo a que se produzca la sentencia. Sin embargo, el decomiso es una sanción que consiste en la privación definitiva ya de esos bienes que pueden estar relacionados con la delincuencia y que el juez determina pues, que sean para el Estado, que sean para terceros, etcétera.
Cuando hablamos de que existe delincuencia transfronteriza o transnacional, es decir, que se produce la transfronteriza es cuando se produce entre dos estados colaterales, ¿vale? Y transnacional cuando son de varios estados relacionados. El delito es transnacional, mejor dicho, sería transfronterizo, en este caso, o transnacional, cuando se comete en más de un estado, cuando se comete en un estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro estado, cuando se comete en un estado, pero implica a un grupo delictivo que está organizado, que realiza actividades delictivas en más de un estado, o cuando se comete en un estado pero tiene efectos sustanciales en otro. Es decir, la delincuencia transnacional, que es cada vez más la delincuencia organizada a nivel global por la globalización, se está convirtiendo en una delincuencia transnacional, pues lo que viene a decir es que son grupos organizados que actúan en varios estados, que actúan en uno pero tiene efectos en otro. Es decir, estos 4 puntos que están aquí relacionados para hablar de la delincuencia transnacional. Hablaremos de delincuencia transfronteriza cuando esta delincuencia transnacional está relacionada con países que tienen limítrofes, contienen fronteras comunes. Noticia del 7 de agosto de 2024. Investigaciones periódicas que conectan América Latina con el mundo. Viene a decir aquí, como veis en el subtítulo, consejos de periodistas que rastrean el lavado de dinero y las operaciones ilícitas del crimen organizado. Si entráis en esta noticia, veréis que lo que viene a decir habla sobre todo de Sudamérica y del dinero del narcotráfico. Lo que viene a decir esta noticia es que el dinero del narcotráfico es solo una fracción de los multimillonarios conglomerados criminales de América Latina que depositan en paraísos fiscales alrededor del mundo. No cabe duda de que hay determinados países que actualmente siguen como paraísos fiscales y estos grupos organizados, cuando estamos hablando del blanqueo de capitales y de esa necesidad que tienen de esa ingente cantidad de dinero, evitar la actuación policial, pues en muchas ocasiones los paraísos fiscales lo consiguen es eso, evitar la actuación policial por la opacidad en sí. Por eso son paraísos fiscales, porque existe una opacidad, es decir, las propias autoridades económicas, autoridades políticas de esos países, bueno, por determinadas razones, son opacas a la transparencia, como en cualquier otro sitio del mundo, de esas cuentas bancarias y de esos saldos, y por eso es importante para la delincuencia organizada estos paraísos fiscales para evitar eso, para conseguir el blanqueo de capitales y evitar la actuación policial. También viene a decir algo que es importante, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de lavado de dinero, pero me pareció chocante al leerlo. Lo que viene a decir aquí en esta noticia es que el crimen organizado fue una de las principales causas de muerte de periodistas fuera de conflictos bélicos en el año 2023. Es decir, después de los conflictos bélicos, la causa de muerte de periodistas había sido eso, la delincuencia organizada. Bueno, pues en muchas ocasiones los periodistas en su indagación periodística pues han entrado o han investigado de como puede ser un cuerpo policial y eso ha generado problemas en la propia delincuencia organizada y por eso viene a decir este periódico, en esta noticia, que después de las muertes en conflictos, una de las causas más comunes de la muerte de periodistas es la delincuencia organizada. Entramos ya en la parte operativa. En casi todos los países, tanto en América, tanto en Asia y en Europa sobre todo, porque esto viene de Europol, de la Agencia Europea Policial, viene a decir unos conceptos, unos indicadores de la criminalidad en el ámbito de Europol. Y estos indicadores ya os digo que se utilizan en casi todos los países occidentales, ¿vale? Tanto de América como de Europa. Esto sí que es una parte operativa. Así como veíamos antes la definición, que es una parte mucho más genérica, porque es algo que venía de la Unión de Interpol y ese nivel, estos puntos, estos 11 puntos, sí que son operativos y sí que se utilizan a nivel policial. ¿Vale? Las definiciones y conceptos, los indicadores de la criminalidad organizada en el ámbito de Europol. Uno, existencia de colaboración entre dos o más personas. Se entiende que una sola persona, aunque exista en el tiempo, aunque haga un delito muy planificado, no se puede considerar que existe una delincuencia organizada o un grupo criminal. Por eso que sean dos o más personas. Periodo de actuación prolongado indefinido, permanencia en el tiempo. Por eso decía que la reunión de varias personas para un solo hecho delictivo podría ser organizado en el sentido abstracto, pero no estaríamos hablando a nivel criminológico, a nivel policial, de delincuencia organizada, porque solo sería un hecho concreto. ¿Vale? Por eso, Europol lo que define es que haya colaboración entre dos o más personas y en un tiempo indefinido o prolongado al menos. Reparto de tareas, que existe una estructura. Algunos de estos puntos son obligatorios y otros, bueno, reafirman la organización criminal. Reparto específico de tareas, evidentemente, cuanto más aumenta el número de personas y la actuación prolongada indefinida en el tiempo, pues existe un reparto específico de tareas. Es evidente que
La delincuencia organizada dedicada a tráfico de drogas no es lo mismo las personas dedicadas a la producción, al transporte, a la obtención de falsificaciones, a la obtención de portes, a la adquisición de material de seguridad, etcétera. Es decir, cada persona tiene un reparto específico dentro de las estructuras de la delincuencia organizada. Existencia de jerarquía, disciplina y mecanismos de control. Hay grupos, como pueden ser las mafias, que hablábamos antes, que parece que asociamos la delincuencia con la mafia, donde la jerarquía es mucho más estricta. Y sin embargo hay otros grupos, sobre todo los grupos más modernos, que veremos algunos, la delincuencia organizada mucho más moderna, no existe esta jerarquía tan estructurada y tan piramidal, y son organizaciones o grupos que se juntan para realizar determinados hechos delictivos y para tener una capacidad organizativa como delincuencia organizada, pero no existe esa jerarquía. Sin embargo, lo que sí que se ha visto, sobre todo de grupos organizados procedentes de lugares o de zonas donde hay conflictos bélicos, es la utilización de la violencia como disciplina. Disciplina no solo externa, lo veremos un par de diferencias, sino también interna. De hecho, uno de los grupos criminales de la delincuencia organizada donde más violencia se genera intragrupo, es decir, como forma de mantener la disciplina y mecanismo de control, pueden ser las tríadas, las tríadas chinas que veremos posteriormente. Sospechas de comisión de delitos graves, ¿vale? Delito penal grave penado con más de 3 años en privación de libertad. Esto es el indicador Europol que se hizo en el año 98, pero sin embargo, evidentemente, esto se ha actualizado. ¿Por qué? Porque con estos parámetros, los delitos leves, los delitos de hurto, como los carteritas, grupos organizados dedicados al hecho tan concreto como puede ser el hurto, bueno, podrían nunca englobarse dentro de la criminalidad organizada. Y sí que se ha comprobado y sí que actualmente se está penalizando. ¿Por qué? Porque el legislador ha visto que la delincuencia organizada no solo es hechos de gran relevancia, sino a los pequeños hechos continuos. De hecho, la mayoría de las estafas que se están produciendo a nivel de Internet, estafas telemáticas, son menores de 400 euros. Bueno, pues porque son pequeños hechos, pequeños delitos cibernéticos, que en muchas ocasiones, la mayoría, son delitos de menos de 400 euros. Es verdad que hay muchos de un montante económico grande, pero estos hechos también están configurados como criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque hay una actualización de estos parámetros. Actividad a nivel internacional, nivel interprovincial en el caso de España, es decir, que lo que necesita para determinarse que existe criminalidad organizada es que ese grupo no actúe en una zona muy reducida, sino que tenga esa capacidad no solo nacional, sino internacional de proyectarse. El empleo de la violencia o la intimidación, como ya he dicho, no solo intragrupal, sino extragrupal también. En muchas ocasiones, grupos organizados dedicados a diversas actividades delictivas, como puede ser la falsificación, la venta de efectos falsificados, utilizan la violencia y la intimidación para ganarse esas zonas. Esto ya no intragrupo, sino extragrupo, es decir, para conseguir esas zonas y que no vengan otras personas de otras organizaciones a vender productos falsificados en su zona. Lo mismo, pues, con tráfico de drogas. No ya a nivel de organizaciones narcotraficantes, sino a nivel de menudeo, es decir, el que los grupos organizados de pequeño ámbito que se dedican al menudeo, es decir, a la venta al por menor, a la venta al propio consumidor. En muchas ocasiones lo que utilizan es la violencia y la intimidación para conseguir esas zonas que sean únicas para ellos, como un monopolio, que lo hemos hablado antes del monopolio y el oligopolio, que actualmente muchos de los grupos organizados están haciendo oligopolios con otros grupos organizados, tanto para un mismo hecho delictivo como para diferentes hechos delictivos. Pero en el menudeo lo que buscan los grupos organizados dedicados a menudeo, es decir, a la venta al por menor, a la venta de la postura, que se llama en concepto policial, al consumidor final, lo que intentan es hacer el oligopolio, es decir, que sean los únicos que vendan, y por eso utilizan en muchas ocasiones la violencia y la intimidación para que no haya otros grupos que se dediquen a la venta en sus zonas. Empleo de estructuras comerciales o empresariales, los hemos visto en la noticia número 2. Cada vez las empresas, la delincuencia organizada utiliza estructuras de empresa porque he visto que la globalización necesita de esa capacidad empresarial para difundirse a nivel internacional. La implicación en el blanqueo de capitales es la obtención de esas ingentes cantidades de dinero. Es necesario blanquearlas para que la actuación policial no se pueda llevar a cabo. Influencias políticas o corrupción. Bueno, pues muchas veces cuando pensamos en las influencias políticas o corrupción, pensamos en la típica película de la Cosa Nostra o las mafias italianas en los años 70, 60. Sin embargo, a día de hoy se están detectando en alguna ocasión y en países diferentes a Italia esas posibles influencias políticas o de corrupción. Corrupción a nivel policial, corrupción a nivel social, político, etcétera, ¿vale?
Y luego el punto fundamental que diferencia a lo que es la delincuencia organizada del terrorismo, que la actividad motivada por la búsqueda de beneficios o poder. Eso no quita que hay determinados grupos terroristas que pueden hacer determinados hechos delictivos para autofinanciarse. Podríamos recordar, así por decirlo muy rápido, bueno, pues el Grapo, en su momento en España, lo que hacía era atracos, claro, qué cosa más específica. Bueno, pues Grapo, que era un grupo de un corte ideológico, bueno, pues hacía atentados terroristas, pero para financiarse lo que hacían eran atracos a furgones blindados. Bueno, lo mismo puedes saber con Al-Qaeda o otros grupos que están utilizando lo que es la venta de elementos de históricos o la venta de petróleo o la venta de joyas de oro y otras sustancias muy con alto valor para financiar sus actividades delictivas. ¿Vale? Pero en definitiva, el terrorismo busca unas finalidades y la delincuencia organizada busca sobre todo o únicamente el beneficio del poder. Otra cosa es que puede hacer actividades que pueden parecer terroristas para conseguir esa intimidación y esa violencia que va a llevar a cabo que sean el oligopolio en una zona. Pero al final su búsqueda va a ser una búsqueda de beneficio y de poder. Por eso hablamos del lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Bueno, pues el lavado de activos consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes dinerarios o no. Es decir, porque pueden ser dinero, pueden ser también en determinados elementos, como pueden ser joyas, como pueden ser vehículos, como pueden ser inmobiliarias, pisos, etcétera. Lo que le quieren darle es un aspecto legítimo o ilícito a estos bienes, que en realidad son producto o ganancia de delitos graves. Por eso cada vez la investigación policial, siempre que se hace una investigación ya en cualquier grupo de delincuencia organizada de cuerpo policial, paralelamente a la investigación que se realiza por la actuación principal, como puede ser tráfico de drogas, delitos de robos, delitos contra el patrimonio, delitos de tráfico de personas, paralelamente siempre se inicia una investigación patrimonial para determinar ese lavado de activos que se está llevando por detrás para actuar en conjunto. Ya os digo que cuando se hace una investigación policial a día de la fecha en cualquier cuerpo policial, de forma simultánea, el grupo operativo de investigación está haciendo labores de investigación junto al grupo de patrimonio, que es el que va a hacer la investigación patrimonial. ¿Y qué entendemos por una investigación patrimonial? Fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. Pues son técnicas de investigación que permiten analizar sistemáticamente la información existente en una serie de archivos o bases de datos, públicas o privadas, lo veremos después, u otras fuentes para identificar e individualizar estos bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a una persona física o jurídica. Lo que se va a conseguir es determinar si existen testaferros, si existen otra serie de circunstancias que pueden llevar a que una organización criminal esté intentando blanquear o tapar o ocultar ese montante económico. Es importante dentro del lavado de activos y la investigación patrimonial lo que os digo aquí, el objeto de la investigación. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Bueno, no solo el objeto principal es la persona a la que ha podido ser detenida o investigada por determinados delitos, tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando de armas, sino que esta investigación patrimonial va a llevarse también a cabo en su entorno familiar y social, como pueden ser los testaferros, también en su ambiente jurídico, como pueden ser las sociedades instrumentales. De hecho, el Tribunal Supremo en España, pero lo mismo ha ocurrido en otros países de nuestro ámbito, es decir, del ámbito occidental, permite la prueba indiciaria, es decir, por muchas ocasiones el blanqueo de capitales no va a poder ser demostrado de forma directa, no vamos a poder saber que este dinero viene exactamente de este hecho delictivo, pero sí que hay una serie de indicios que pueden determinar y pueden culpabilizar y pueden llevar, como en este caso el Tribunal Supremo ha determinado, que solo la prueba indiciaria eh, puede conllevar una condena judicial sobre el delito principal, sin que haya pruebas fehacientes sobre ese blanqueo, simplemente por las pruebas indiciarias. ¿Qué pruebas indiciarias podemos tener para determinar que existe un blanqueo o un lavado de activos? La importancia de ese dinero, de ese montante económico, o no, ya os he dicho que no solo es dinerario, sino que puede ser de propiedades, de efectos, etcétera, la vinculación que puede haber con estos efectos con el hecho delictivo investigado, lo inusual o desproporcionado, pasa sobre todo en grupos organizados no de alto nivel, sino sobre todo de medio nivel relacionados con tráfico de drogas. Cuando vemos personas con un alto nivel adquisitivo, con vehículos, con propiedades, y sin embargo que cuando se revisa sus,
sus entidades bancarias donde tiene sus cuentas bancarias o la declaración de la renta, se comprueba que existe, que es una calidad de vida desproporcionada a lo que está tributando, ¿vale? La naturaleza y las características de los efectos y de ese blanqueo que se estaba llevando a cabo, la inexistencia de justificación lícita de dónde viene ese dinero, la debilidad de las explicaciones cuando se hacen unas investigaciones de blanqueo, la existencia de sociedades pantalla, de entramados financieros. En muchas ocasiones no se puede determinar que existe un blanqueo, pero sí que hay una serie de sociedades pantalla, de dinero que se envía a paraísos fiscales. Bueno, pues cuando un montante económico importante se lleva a un paraíso fiscal, no es en sí una prueba de que exista blanqueo, pero es un indicio que el Tribunal Supremo, junto con otros, puede determinar a una condena de blanqueo. De hecho, de blanqueo, una noticia interesante, no he encontrado este año porque me ha parecido más interesante esta de finales del año pasado, en 29 de noviembre del año 2023, del año pasado, donde se condenó a un abogado, Alex Murdoch, por delitos de cuello blanco. Que es, en esta noticia, si entráis a ella, veréis que el abogado caído en desgracia, como viene aquí, Alex Murdaugh, fue sentenciado a 27 años de prisión por una serie de delitos de cuello blanco que incluyen malversación de fondos, falsificación, evasión fiscal, etcétera. ¿Pero qué entendemos por delitos de cuello blanco? Bueno, pues delitos de cuello blanco se diferencian a veces con lo que se dice de cuello azul. La diferencia del cuello blanco es que los delitos de cuello blanco son aquellos crímenes cometidos por personas con un estatus socioeconómico alto, generalmente en el ámbito empresarial o gubernamental. Estos delitos suelen ser no violentos, ya os digo, suelen ser no violentos y están motivados por razones financieras. Algunos ejemplos comunes son pues, el lavado de dinero, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, etcétera. Este término fue acuñado en 1939. Fijaros de qué año estoy hablando. Van a pasar casi, bueno, pues 90 años, 80 y pico, desde que Edwin Sutherland, un sociólogo, identificó este tipo de delitos que era de cuello blanco, es decir, de personas que en principio no son personas que consideramos delincuentes a nivel popular, porque están en un ámbito empresarial o gubernamental y un estatus socioeconómico alto, pero utilizan este estatus socioeconómico y esta posición en entidades bancarias, en entidades políticas, bueno, para cometer este tipo de hechos delictivos como son la malversación, el tráfico de influencias, el- todos estos hechos que son relacionados con los delitos de cuello blanco. Claro, pero si hablamos del blanqueo y de la determinación de los activos, pues ¿qué delitos son quizá los que... Hay muchísimos delitos que conllevan grandes cantidades de dinero. Sobre todo lo que se está viendo ahora es, hay muchos hechos que quizá en Europa no tenemos tanto conocimiento, pero que tienen una repercusión importante y son delitos que no tienen, ya os digo, en Europa no se están conociendo, pero sí en Sudamérica, en América, en Asia, como puede ser la minería ilegal, como puede ser el tráfico de elementos de vegetación ilegales, como puede ser el tráfico de animales, etcétera. Bueno, pues, pero sin embargo, cuando pensamos en el blanqueo de capitales o pensamos en hechos delictivos y de organizaciones criminales, después de la mafia, lo que nos viene a la cabeza sobre todo son las organizaciones criminales dedicadas a tráfico de drogas. Bueno, pues esto es una noticia que apareció recientemente hace unos meses del periódico digital OK Diario, donde vienen los diferentes grupos organizados que pudieran estar dedicándose al tráfico de heroína, marihuana, blanqueo de capitales, cocaína y hachís. Como veis, el blanqueo de capitales es necesario a todos ellos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que hemos dicho, se generan ingentes cantidades de dinero que si no se produciría un blanqueo de capitales y un lavado de activos, como se dice en nomenclatura económica, sería imposible que los grupos pudieran utilizar ese dinero, porque primero tienen que lavarlo para que las organizaciones policiales no puedan detectarlo. Sobre todo lo que se ha visto, y os quería decir antes de pasar esta, que lo que se está viendo actualmente es que las mafias del este, de Europa, están desplazando a otras nacionalidades. Se ha visto que grupos de Europa del Este están intentando desplazar, eh, quizá no como oligopolio, pero sí como conjunto de empresas que hablábamos antes. Es decir, si antiguamente lo que había eran organizaciones de Sudamérica que se encargaban de lo que era la distribución de drogas, principalmente que pues, son países productores en América, como puede ser la cocaína. Bueno, pues ha visto que actualmente muchos grupos de Europa del Este se están asociando a grupos organizados de América para realizar lo que es el transporte y hacer lo que es la logística dentro de Europa, ¿vale?
Y es fundamental el blanqueo de capitales, como hemos visto antes. Si hablamos del tráfico de drogas, el marco normativo, como estamos hablando ahora del tráfico de drogas, el ámbito normativo se fundamenta quizá en tres convenciones principales, aunque actualmente se ha actualizado, pero la base fundamental de la serie de convenciones internacionales relacionadas con tráfico son estas tres. El Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos del 2000, y el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 88. Como os he dicho, se ha actualizado, hay otros convenios, otros protocolos actuales, pero digamos que estos son los que fundamentan la base, sobre todo esta Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 88, que ponen las bases donde se fundamentan, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, la base principal de los convenios internacionales que han venido después para la lucha contra la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas. Importante y muy importante el JIFE. El JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es un organismo internacional independiente establecido por un tratado que es el encargado de monitorizar la fiscalización de drogas y vigilar la aplicación de los tratados. Digamos que es como un ente supranacional que lo que hace es ver si los diferentes entes nacionales o como Europa, como la Unión Europea, si están acabando, lo que hace es ver si están llevando a cabo, aplicando los tratados relacionados con tráfico de drogas y sobre todo monitorear la fiscalización de las drogas, porque no cabe duda de que determinadas sustancias en un momento dado no son consideradas drogas, como pueden ser pues, las drogas modernas de síntesis. Ha tenido que haber alguien y determinar que este tipo de sustancia tenemos que fiscalizarla porque puede estar conllevando prejuicios contra la sociedad y se convierte en lo que es una droga. Y estas organizaciones como el JIFE son las que, digamos que monitorizan y vigilan esta aplicación y van poniendo las bases para que los diferentes países y las diferentes legislaciones vayan determinando diferentes hechos delictivos relacionados con el tráfico de drogas. Y si hemos visto que una de las capacidades de la nueva delincuencia organizada es la flexibilidad de la capacidad de adaptación, bueno, pues esta se lleva mucho más a cabo en el tráfico de drogas. Hay dos conceptos que me parecen muy interesantes, que son los vuelcos y las oficinas de cobro, que son dos hechos, dos actividades delictivas que han salido a colación, a posteriori, del tráfico de drogas. Esta noticia del 4 de septiembre del 24. Prisión para los cabecillas de la banda porteros que cortó la autoridad de Marbella para robar el dinero de los narcos. Esta viene a relacionarse con son los vuelcos. Los vuelcos es una palabra que viene creo que es de Colombia, que lo que viene a decir es el robo al propio traficante. ¿Qué han hecho muchas organizaciones? Se han especializado en los vuelcos. ¿Por qué? Porque han visto que ellos quizá no tengan la capacidad o los contactos para hacer un tráfico de drogas a nivel internacional, pero sí tienen la capacidad y esa violencia que hacíamos antes, que hablábamos antes, y esa capacidad de conseguir armas para realizar un vuelco, es decir, robarle la propia droga a otras organizaciones. Y cada vez se está detectando más grupos organizados dedicados no ya al tráfico de drogas, sino simple y llanamente al vuelco, es decir, al robo de sustancias estupefacientes a otros grupos organizados. Por otro lado, tenemos las oficinas de cobro, que ya os lo he comentado antes. ¿Qué son las oficinas de cobro? Bueno, pues ha visto que en determinadas ocasiones se producen ajustes de cuentas o secuestros o extorsiones relacionados con el tráfico de drogas. Cuando se lleva a cabo una actuación entre una organización criminal que no finaliza, pues por problemas, porque alguien no ha podido robar, porque alguien ha fallado en su actuación, bueno, pues se llevaban ajustes de cuentas. Hasta hace unos cuantos años estos ajustes de cuentas, estos secuestros extorsivos para cobrar la comisión, para poder determinar quién ha robado la droga, bueno, pues se llevan por la propia organización. Sin embargo, han salido a colación, lo hemos visto en la globalización y las estructuras de mercado que se están viendo ahora, que grupos organizados se han especializado en realizar esas extorsiones, en realizar esos secuestros para cobrar determinadas cantidades de dinero. Bueno, pues yo soy una organización criminal dedicada a tráfico de drogas, por culpa de otra organización he perdido 400 kilos de sustancia, de cocaína, por ejemplo, y anteriormente lo que haría es hacer un ajuste de cuentas mi propia organización, pero sin embargo ahora pues han salido lo que se llaman las oficinas de cobro. Contrato a determinadas personas para que secuestren a una persona de la otra organización o que haga cualquier actuación para coaccionarla para que me paguen ese dinero. Es decir, las oficinas de cobro son grupos organizados
que están relacionados con el tráfico de drogas para realizar los ajustes de cuentas y los cobros de morosos, digamos, por decirlo así, cobro de morosos, que antes lo hacía la propia organización. Noticia de julio, muy reciente, de julio de este año. España es una meta privilegiada del blanqueo de la camorra según el fiscal antimafia italiano. Bueno, pues como hemos visto que hay 4 mafias, se ve en el máster que tenemos en Lisa Institute, 4 mafias principales italianas, que son la Sacra Corona Unita, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra. Son los principales, como hemos visto en la noticia. Habla de la Camorra, ¿vale? Sin embargo, ¿qué diferencias tenemos en estas cuatro mafias? Bueno, pues la Cosa Nostra quizá es la más conocida por las películas y por el cine. Es la más poderosa e influyente de la mafia de origen italiano en Estados Unidos del siglo XX. Ha tenido muchísima influencia la Cosa Nostra en Estados Unidos por la inmigración de muchos países que fueron a Estados Unidos en su momento, pero sobre todo italianos a determinadas zonas de Estados Unidos, y lo que hicieron es mimetizar esta delincuencia, estas mafias en Estados Unidos. Tenemos la 'Ndrangheta, quizás sea la menos conocida o al menos a nivel de prensa, la menos conocida de las organizaciones criminales de Italia. ¿Vale? Esta mafia se opera principalmente en la zona de Calabria, como veis ahí. ¿Cuál es su principal actividad? Bueno, pues la 'Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Italia, aunque os parezca mentira, porque es poco conocida, o quizá para las personas legas en información criminológica sea la menos conocida, pero es de las más poderosas y temidas. Viene de una palabra griega que quiere decir lealtad o valentía, más o menos. Se dedica sobre todo al narcotráfico, a la extorsión, al blanqueo de dinero, al tráfico de armas. Sobre todo la importancia que tiene la dificultad es que se está organizada como todas las organizaciones mafiosas italianas, está muy basada en los clanes familiares, pero la 'Ndrangheta está mucho más cohesionada. Por eso es muy difícil la infiltración de investigación o la investigación de la infiltración de agentes encubiertos dentro de esta delincuencia organizada, por eso mismo, por la cohesión familiar que existe en este tipo de mafias de la 'Ndrangheta. La Sacra Corona Unita. Bueno, pues la Sacra Corona Unita, como viene, son la conjunción de 3 palabras, ¿vale? Que es la sacra, carácter sagrado del bautismo de inicio; corona, carácter religioso; y unita, fortaleza de unión de la organización, como los eslabones de una cadena. Aunque parezca mentira, esta, esta entidad de delincuencia organizada, aunque tenía sus orígenes mucho antes, pero digamos se basa fundamentalmente en 1981, cuando fue creada. El resto de entidades mafiosas son más pretéritas, tienen mucho más tiempo. Sin embargo, la Sacra Corona Unita se determina que fue creada en 1831 por uno perteneciente a la Cosa Nostra, que digamos que se separó de ella, que se llama Giuseppe Ergioli, y creó, digamos, no de la nada, porque ya existían unas bases en esta zona, la Sacra Corona Unita. Y luego tenemos la camorra. Muchas veces la camorra la asociamos a delincuencia urbana. Es una mafia, es una delincuencia organizada, pero es verdad que por muchas películas, como la película de Camorra, que salió hace unos cuantos años, ha dado siempre esta imagen de desorganización, de inestabilidad y un cierto regusto a delincuencia callejera. Sin embargo, sí que existe una organización, evidentemente, no es eso que nos han transmitido en las películas, que parece el típico delincuente urbano y juvenil, muy desorganizado, inestable. Y sin embargo, lo que es la camorra napolitana es una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de Italia. Surgió en el siglo XVI, y me lo estoy comentando, que parece que que es mucho menos organizado por las películas, ¿vale? Hablábamos antes también de otra noticia. Hablábamos antes de la relación entre el terrorismo y las mafias. ¿Vale? Pues la misma comisaria, veis que la misma fotografía utilizada en el periódico para la EuroF, la misma fotografía que hemos visto antes de la comisaria de Interior de Europol. Lo que viene a decir es que el terrorismo yihadista, sobre todo lo que habla en la noticia, y las grandes redes de delincuencia organizada son las mayores amenazas a la seguridad de la Unión Europea, ¿vale? Como explica esta comisaria. ¿Qué es el terrorismo? Bueno, pues esta es otra definición utilizada por Interpol. Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves o a civil a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en la situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, obligar a un gobierno, a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse a hacerlo. Evidentemente, no solo hablamos de muertes y lesiones, como viene aquí, es decir, los daños
puede haber la intimidación a través de simplemente de la destrucción de efectos y de daños. No hace falta la muerte o las lesiones. Por eso, muchas veces, los conceptos que utiliza Interpol o que utiliza a nivel internacional son mucho menos operativos que los que pueden utilizar en las legislaciones de cada uno de nuestros países o la de Europol. ¿Qué tipos de relaciones vamos a ver entre las organizaciones que hemos visto antes, que comentaba la comisaria en su momento? Que el terrorismo y las mafias, las mayores amenazas, por muchas ocasiones no van por separado, sino que existe una interrelación entre el terrorismo y las bandas organizadas. Bueno, porque puede haber grupos de delincuentes organizados que realizan actividades terroristas, como por ejemplo la mafia italiana. La mafia italiana hemos visto antes, de hecho, hacía muchísimos atentados a fiscales y generaba esa sensación de caos pseudo terrorista por tener esa capacidad de oligopolio y de conseguir la autonomía económica, digamos, dentro de una zona. Puede haber otros grupos terroristas que llevan a cabo diversas actividades criminales para financiarse. Bueno, pues ETA era conocida en su momento, cuando estaba activa, por los secuestros y por las extorsiones para conseguir dinero. Digamos que era una empresa delictiva, una empresa terrorista, pero que realizaba actividades delictivas para financiarse. Como hemos dicho antes también, del grupo, los Grapo, otro grupo organizado que lo que hacía era atracos a entidades, a furgones blindados para financiarse. Y luego tenemos otros grupos terroristas que intercambian bienes con grupos delincuentes organizados, pudiendo ubicarse aquí las relaciones de intercambio entre la mafia rusa y las organizaciones terroristas Al-Qaeda. Se ha podido comprobar en los últimos años la interrelación entre Al-Qaeda y la mafia rusa en lo que es el tráfico de petróleo, de armas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a Al-Qaeda le interesa la obtención de dinero para financiar sus propias actividades terroristas y a la mafia rusa, sin ningún tipo de escrúpulo, le da igual el oligopolio realizado junto con Al-Qaeda simplemente por conseguir pingües beneficios por el tráfico de armas, tráfico de petróleo, el tráfico de personas, etcétera. Otra cosa que ya hemos visto antes, y lo vamos a ver sobre todo aquí, los mismos puntos que hemos visto antes de los indicadores de Europol. En esta noticia, que apareció en el periódico por la fuente F, en el 24 de febrero de 2024, lo que viene a decir es que Europa empieza a temer la violencia que viene del narcotráfico, asegura expertos a drogas. Como hemos visto antes, esos dos nuevos tipologías delictivas que han sido las oficinas de cobro o los vuelcos son meramente violentas, es decir, el narcotráfico está absorbiendo o está derivando a cada vez más violento como otras actividades delictivas. Y dentro de las actividades delictivas, una noticia del 17 de marzo de 2024. Más de 200 detenidos en operaciones contra las ciudades mafiosas en Hong Kong. Si veíamos antes que la violencia puede ser interna, como veis aquí en el punto 7, el empleo de violencia e intimidación, tanto intergrupal, con el fin de mantener la cohesión, como hacia otras personas. Bueno, pues como hemos visto, quizá una de las organizaciones criminales con mayor violencia para sus propias personas que están participando es las triadas chinas. Las triadas chinas siempre han sido caracterizadas por esa autoviolencia intragrupal para mantener la cohesión y mantener la estructura. Las organizaciones criminales de origen chino, con estructuras jerárquicas y códigos de lealtad, son muy estrictos. La actividad organizada de las criminales chinas ha ido causando un progresivo aumento de la atención policial y social en España. Se ha habido comprobar que cada vez las triadas chinas están actuando más, tanto en Europa como en América, principalmente. En otras zonas de la geografía internacional, como África también, y Asia, otras zonas de Asia, pero sobre todo se ha visto que en Europa y en América. ¿Por qué? Porque han visto que es una zona virgen para ellos y que pueden conseguir grandes beneficios con las actividades en tanto Europa como Asia. En esta noticia que hemos visto antes, detienen casi a 136 personas relacionadas todos con tráfico de diferentes actividades delictivas, sobre todo blanqueo de capitales, robo, fraude, gestión de locales de juego, etcétera. Se intervinieron gran cantidad de drogas y de armas. Sin embargo, hemos visto la delincuencia de las triadas chinas, que es sobre todo una delincuencia donde se produce agresividad interna. Pues voy a hacer un comentario previo antes. Cuando hablamos de las triadas chinas, siempre nos viene a la memoria sobre todo la Yakuza como delincuencia organizada de origen japonés. ¿Por qué no lo comento aquí? Bueno, pues porque la Yakuza quizá tenga mucha trascendencia a nivel de películas, a nivel de prensa, a nivel de otras más folclórico, pero es verdad que la Yakuza japonesa ha decaído bastante en los últimos años, evidentemente sigue actuando. ¿Por qué? Pues porque el gobierno japonés ha tomado muy en serio esa implicación que había de la Yakuza dentro de la sociedad, pues en los últimos años
se ha visto que esta influencia significativa de la sociedad japonesa ha bajado, pues porque las autoridades japonesas han disminuido las oportunidades de mercado y han hecho unos avances legales y sociales que han impedido que esas sociedades ocultas, que era la Yakuza, que estaba tan involucrada dentro de la sociedad japonesa, pues ya no tiene esa implicación. ¿La Yakuza existe todavía? Efectivamente. ¿Que hay actuación tanto en Europa como en América? También. Pero es verdad que ya no es tan trascendente como otras organizaciones criminales como pueden ser las tríadas chinas que hemos visto. Claro, porque hablamos de la violencia intragrupo, podemos hablar también de la violencia extragrupo, es decir, la violencia que no es per se para cometer un delito, es decir, no es violencia como puede ser un atraco o puede ser un robo con violencia, sino que determinados grupos delictivos, sobre todo de Europa del Este, están exportando esa delincuencia, esa violencia que no está relacionada con el propio hecho delictivo. De hecho, los grupos georgianos, como vemos aquí, en esta noticia de febrero del 23, Grande Marlaska, titular de Interior de España, bueno, refuerza en Georgia las cooperaciones en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales. La mafia georgiana está sobre todo especializada en la práctica de robos en interior de domicilios. Tiene otro tipo de actividades, pero se han especializado sobre todo en España. También creo que están actuando, me lo podréis decir algunas de las personas que están viendo el máster en América, pero creo que también está llegando para allí la delincuencia de Georgia especialista fundamental en robos no por factura, sino por mucho más fino en el tipo de delito, en el robo con fuerza en domicilio. Pues dentro de la mafia georgiana está dentro de lo que eran las antiguas mafias de la antigua URSS, lo que se llamaba la mafia rusa, que la mafia rusa luego se ha visto que se ha dividido en tres, lo que es la mafia rusa per se, la mafia georgiana y la mafia armenia. La mafia rusa está dividida en clanes familiares y tiene muchísimas peleas fratricidas. De hecho, en Rusia se está viendo la cantidad, ahora ha bajado en los últimos años, pero durante los años 90, 2000, había continuas peleas entre los clanes por lo que hemos visto antes, por conseguir, dentro de la propia mafia rusa, por conseguir el oligopolio para el tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas en una determinada zona. Por eso se producían muchas peleas, asesinatos por encargo, etc. Y está la otra, la tercera de los pies de las mafias de la antigua URSS. Hemos visto la georgiana, la rusa y la armenia. La armenia nació mucho más recientemente, sobre todo debido a las peleas estas particidas que hemos visto entre las propias mafias rusas y las mafias georgianas. Y utilizaron, pues como hemos visto antes, en los nichos de mercado. La mafia armenia utilizó ese aclaramiento que existía en determinadas actividades adictivas para nacer y prosperar. Sobre todo, aunque os parezca mentira, fue a través de la caída de los grandes capos georgianos y rusos en el primer quinquenio del siglo XX, es decir, hace 10 años, 15 años, 20 como muchos, como han surgido las mafias armenias. Siempre ha habido mafia armenia, o de los últimos 60, 70 años, pero es verdad que el resurgir ha sido en los últimos 10, 15 años por eso mismo, por estas peleas fratricidas y por la caída también, por actuaciones policiales de los grandes capos georgianos y rusos. Y han visto el nicho de mercado y han evolucionado. La mafia armenia también es conocida como Armenian Power o AP13. Lo digo por si lo veis en algún sitio, en alguna noticia o en algún sitio. Armenian Power o AP13 se utiliza sobre todo, así como los otros grupos mafiosos tienen actividades delictivas mucho más, no son tan multidelictivos como hemos visto antes el concepto. Sin embargo, la mafia armenia busca esos nichos de mercado donde puede, es decir, delitos contra el patrimonio, extorsiones, blanqueo de capitales, ajustes de cuentas, contrabando, secuestros, tráfico de drogas, falsificación de documentos. La mafia armenia no se ha especializado, es una mafia muy nueva y no se ha especializado en determinados hechos delictivos, sino que abarca todo el abanico de posibles actividades delictivas, ¿vale? ¿Y cómo se lucha en Europa? Bueno, pues otra noticia del 12 de junio del 24. ¿Cuánto vamos, María? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, si queremos dejar 5 minutitos para las preguntas, te quedarían 5 minutos. Pues mira, vamos a pasar a lo que yo creo más interesante, ¿vale? Pues como vemos aquí, es otra noticia del 12 de junio del 24 que habla del MPAC. ¿Qué son los MPAC? Los MPAC y los Action Day, vamos a ver qué es lo que hace Europa. Lo que hace Europa es determinar que Europol, que existe una serie de necesidades dentro de Europa, de que se pongan de acuerdo
todos los cuerpos policiales para la actuación de determinadas actuaciones. Hacen unos análisis que son cada 4 años, que son los EMPAC. Los EMPAC son unos instrumentos permanentes de la Unión Europea para combatir el crimen organizado y grave a nivel internacional. Funcionan por ciclos, que son ciclos de 4 años, y establecen unas prioridades. Digamos que la prioridad de un cuatrienio puede ser la prostitución y el tráfico de drogas, y sin embargo, al siguiente cuatrienio, por determinados análisis que hace Europol, puede determinar que la necesidad de coordinación por robos con fuerza. De hecho, cuando yo entré en la policía, no existían los EMPAC todavía, pero posteriormente eh, era por los robos con fuerza. Se dio una oleada de grupos dedicados, grupos organizados dedicados a los robos con fuerza, tanto de mafia georgiana como de mafia croata, que no lo he comentado aquí, y uno de los EMPAC de hace unos cuantos años era sobre todo eso. ¿Qué son los Action Day? Los Action Day son determinados periodos temporales donde se determina por parte de Europol que las policías se tienen que coordinar para ejecutar acciones en determinados hechos delictivos. De hecho, eh, un EMPAC que ha habido hace escasamente un mes ha sido relacionado con la inmigración irregular y lo relacionado con los delitos con el trabajo. Bueno, pues lo que se ha hecho es, durante un periodo de unos 10, 15 días, implementar acciones a nivel de toda Europa para ejercitar ese tipo de actuación delictiva, ¿vale? Por intentar disminuirla y por intentar conseguir toda esa información necesaria en estas organizaciones y estos grupos criminales. Importancia, y vamos ya terminando. ¿Qué dentro de Europa, qué son esas agencias importantes? Hemos visto Europol como la agencia que se dedica a coordinar las investigaciones policiales y a coordinar las unidades policiales. Eurojust, que también lo hemos comentado como esa organización que lo que es una agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial y penal, es decir, lo que hacen es organizar y coordinar a los cuerpos judiciales y policiales, ¿vale? ¿Y qué es fundamental dentro del nivel internacional y que se está dando ahora mismo en Europa y en cualquier otro conjunto de países? Bueno, pues las órdenes, en el caso de España, en la Orden Europea de Investigación, es decir, que se están poniendo de acuerdo los países a través de Eurojust y a través de Europol para que cuando se produce una investigación y luchar contra la delincuencia organizada, que ya no está en un solo país, sino que se mueve por toda Europa, es necesario que las legislaciones se unan y se crucen para que un grupo policial que está investigando en Bélgica a un grupo español que está allí pueda actuar y pueda trabajar de forma conjunta con la policía española. Lo mismo con las órdenes europeas de detención y entrega. Lo que hace es agilizar. Existe desde hace años ya las órdenes internacionales de detención, y lo que viene a hacer Europa es crear esta figura de la orden europea de detención y entrega. Lo que hace es agilizar y acelerar los trámites para las detenciones. Otros organismos interesantes que yo creo que tenéis que conocer: Frontex, relacionado con Europa, con todo lo que es las fronteras. Es una agencia encargada de la gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea y del espacio Schengen. EULISA, lo mismo, es la agencia de la Unión Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud. Los delitos informáticos, cada vez lo estamos viendo en más ocasiones. OLAF, ¿qué son OLAF? OLAF es todo lo relacionado con falsificación, lo mismo, vuelve a unificar todo lo relacionado con las falsificaciones, el fraude, la corrupción y otras irregularidades. CEPOL. CEPOL es la agencia que lo que hace es sobre todo formación, porque si estamos hablando de trabajar conjuntos a través de las unidades de investigación, de las órdenes europeas de investigación, que debemos trabajar en conjunto, tenemos que tener las mismas mecánicas de trabajo. Por eso lo que hace CEPOL es unificar la formación entre todos los cuerpos policiales a nivel de Europa. Fundamental también, y se da en el máster. Si queremos analizar, ya termino un minuto, María, simplemente voy a esto. ¿Por qué es importante? Porque de hecho aquí tenemos una noticia del 24 de abril del 24, donde dice: la delincuencia crece, se transforma la geografía de la seguridad europea, de la seguridad en España, y habla de los coeficientes, de los índices de criminalidad. Es importante que como criminólogos, como analistas criminales, tengamos conocimientos de estadística y criminalidad, por eso, porque son base para entender la criminalidad, por ver los diferentes movimientos que puede haber y los diferentes ajustes que se están produciendo en los delitos. De hecho, la delincuencia va cambiando y estos índices nos dan una visión global de cómo va cambiando la delincuencia, cómo van cambiando los itineres, etcétera, ¿vale? Por eso se habla tanto en el máster de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, para cuando tengamos que dar noticia de algún tipo de actividad sobre el número de hechos, número de efectos, es decir, todos los datos recopilados, y explicarlos a una persona. Como quizá lo más interesante como analistas criminales es la estadística inferencial, es decir, a través de unos hechos que hemos tenido en años de 2023,
determinar y proyectar en el futuro cómo creemos que va a ser la delincuencia por los parámetros estadísticos. Por eso es fundamental esta parte, que a veces quizá es que menos gusta a las personas que nos dedicamos a la delincuencia, a la investigación de la delincuencia y a la criminalidad, pero es básico la estadística en la criminalidad. Si quieres, María, yo creo que era lo más importante. Sí, bueno, yo tengo que puntualizar que a mí me parece súper interesante la parte de la estadística y sobre todo la parte predictiva de la delincuencia, pero bueno, esto ya es para gustos colores. Sí, la verdad que a mí me gusta también, pero es verdad que cuando hablamos de matemáticas, ya sea en cualquier Ya. ámbito, pues parece que ya existe una refracción por parte de las personas, pero yo creo que es básico en los analistas de criminalidad, ya sea en el ámbito público, como vos y yo, policías, como en el ámbito privado, conocer estas herramientas que tenemos, Mm, tanto la estadística descriptiva, es decir, para proyectar y dar cuenta en nuestras intervenciones de cómo es la delincuencia, hacer una visión global, pero sobre todo lo que dices tú, María, la estadística inferencial para determinar cuál es la proyección a futuro, cuáles son los mm. índices que podemos determinar para ver qué está pasando, qué pueden saltar las alarmas, etcétera. Pues sí. Bueno, yo creo que tenemos aquí una pregunta, bueno, varias preguntas, tres, de Marc Catalá que dice, hola David, soy estudiante del máster de análisis de inteligencia y siento de antemano si algunas preguntas las arrastro un poco a este campo. Y la primera es, ¿existen diferencias sustanciales entre un analista de inteligencia criminal? Bueno, entiendo, un analista de inteligencia y un analista criminal, que si existen diferencias sustanciales. Perdón, te he entendido, entre un analista genérico y un analista criminal. Bueno, entre un analista de inteligencia que se puede extrapolar a toda la parte más O de empresas, Sí, inteligencia competitiva, toda la parte de threat intelligence, también sí. se toca en el máster, o un analista criminal. Bueno, es verdad que el analista criminal lo que se circunscribe es al análisis relacionado con la actividad delictiva y por eso es fundamental en los analistas de criminales, es decir, de la parte delictiva, el conocimiento del derecho, porque al final el hecho delictivo es un hecho porque alguien ha determinado que ese hecho es delictivo. Por eso la base jurídica es fundamental entre los analistas de criminalidad. Esa base jurídica no tiene por qué ser licenciados en derecho, pero sí tienen que tener esos conocimientos base de lo que es la legislación. Y lo que hablábamos antes, si al final estamos hablando que la delincuencia organizada cada vez se está estructurando más como una empresa, pues más relación tiene la inteligencia que está relacionada con las empresas con la inteligencia relacionada con la inteligencia criminal, porque la delincuencia organizada cada vez funciona más como empresas. Ujú. Luego también nos pregunta Marc, supongamos la existencia de un grupo que se dedica a los asesinatos por encargo. Su actividad no les proporciona un beneficio directo, como si fuese un hurto, sino que es el resultado de una transacción previa. ¿Se entendería entonces este tipo de actividad también como delincuencia organizada? Sí, efectivamente, porque al final no es los asesinatos que cometerían, no estaríamos hablando de asesinatos con fines políticos, como hemos visto antes, sino con fines crematísticos, económicos. Es decir, una cosa es que el dinero no se obtenga del propio hecho, pero sí se obtiene por el hecho en sí. Es decir, lo que estábamos hablando antes, los grupos dedicados a los vuelcos sí que realizan una actividad que consiguen dinero porque consiguen robar a las personas que están traficando. Pero cuando hemos visto las oficinas de cobro, las oficinas de cobro están cobrando por hacer un trabajo, que es realizar un secuestro para conseguir determinar dónde está la droga que se ha perdido, la organización criminal que ha perdido la droga, pues pague a la otra organización. Es decir, en ese caso, no están realizando una actividad que en sí están obteniendo dinero, sino que cobran. ¿Por qué? Porque están cada Ujú. vez realizando actividades más relacionadas con la empresa. Hay unas necesidades que tiene el mercado, que son los grupos criminales, de que alguien les haga un secuestro o les haga un asesinato por encargo para conseguir que alguien pague, bueno, pues no lo hacen ellos mismos, sino que encargan a un tercero, que son las oficinas de cobro. Lo mismo en el caso de los asesinatos que estamos hablando, serían oficinas de cobro. Y finalmente, Marc nos pregunta, como bien has dicho, los grupos terroristas se están conectando a los grupos criminales e incluso ya cumplen algunos de los puntos que has mostrado antes. ¿Crees que se llegarían a fusionar en algún momento? En determinadas. Sí, es una pregunta complicada, pero es verdad que cada vez los grupos organizados se están fusionando más con grupos terroristas, sobre todo lo que hemos visto antes de Al-Qaeda. Al-Qaeda tiene muchísimas relaciones con los grupos de la mafia rusa, bueno, por cercanía geográfica y luego por intereses económicos.
Evidentemente que se fusionen, yo creo que no, porque cada uno tiene sus intereses. El interés Ujú. de los grupos criminales es económico, es conseguir lucro económico, y de los intereses terroristas va más allá del interés económico. Es un interés político de cambio de estructuras, de cambios políticos, de cambios sociales. Muchas veces se fusionan, y es verdad, lo hemos visto antes, de las tres características que fusionan grupos terroristas con grupos económicos, que hay grupos terroristas que hacen sus propias actividades directivas para autofinanciarse. Pero al final lo que quieren ellos es, otra cosa es que las personas que compongan los grupos terroristas quieran lucrarse económicamente, que también hay, ¿vale? Pero es verdad que el fin último de los grupos terroristas es diferente al lucro económico, sino son necesidades sociológicas, legales, etcétera, de cambios estructurales de la sociedad. Muy bien. Y bueno, me sabe fatal, David, pues siempre nos quedamos justísimos de tiempo y hay un montón de Ya preguntas y lo me sabe siento. súper mal. A ver, vamos a ir por la última. De todas maneras, es que, claro, David siempre trae una caña de masterclass y aquí hay un montón de preguntas, pero bueno, volveremos a hacer más, ¿eh? David Maximiliano López te pregunta desde Argentina. Como la criminología es una ciencia social basada en un enfoque multidisciplinario para el estudio del delincuente, su conducta delictiva y la reinserción en la sociedad, ¿qué políticas de ayuda y contención social tiene España para la prevención de esta delincuencia? ¿De la delincuencia organizada? Sí. Estamos hablando. Sí. Bueno, pues evidentemente, ya lo decía la ministra de Europa, de Interior, que hemos visto antes varias noticias sobre ella, que al final fundamental es la coordinación y la lucha conjunta, no solo de todos los cuerpos policiales a nivel europeo, sino de todos los jueces, de todas las entidades. Es necesario ahora mismo, para trabajar, cuando estamos trabajando los cuerpos policiales para la lucha contra la delincuencia organizada, es el apoyo del sector privado y de las empresas y de los bancos, simplemente para la lucha contra el blanqueo. Es decir, lo fundamental para la lucha contra la delincuencia organizada es que todos trabajemos en conjunto, todos trabajemos al unísono y luchemos por un fin final, que es la desarticulación de los grupos organizados. Pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo y van cayendo los grupos organizados, salen otros. Lo hemos visto antes, lo hemos visto con la mafia rusa, la mafia rusa. Lo hemos visto antes en Ujú. lo que os he estado enseñando. Cuando la mafia rusa y la mafia georgiana caen, aparecen nuevas mafias, como puede ser la mafia armenia. ¿Por qué? Pues porque al final el lucro económico es algo que cualquier grupo organizado quiere, y por eso cuando ve nichos de mercado actúa. De hecho, hay una noticia que la pongo en un segundo nada más, que no la he comentado porque no he tenido tiempo, ¿vale? ¿Qué son esto? La mocromafia. La mocromafia Ujú. son grupos organizados sobre todo de Marruecos, que están actuando en Bélgica y Holanda, en Países Bajos, y que, bueno, se están dedicando al narcotráfico y son sumamente violentos. Y de allí, de donde crecieron hace muy poco, hace 10 20 años, no eran conocidos y actualmente han salido, pues se están expandiendo por toda Europa y están muy asentados ahora mismo en Barcelona, y se dedican sobre todo a Ujú. asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico. Es decir, que al final esos nichos se van ocupando. Cuando caen Ujú. unas organizaciones criminales, otras surgen. Pues sí, esto es un tema muy interesante que podríamos abordar en más profundidad, porque yo precisamente soy de Barcelona y esto lo tenemos aquí, o sea que esto es súper interesante. Bueno, Sí. toda esta información a David lo tenéis en el máster de Analista Criminal y Criminología Aplicada del ISA Institute, que antes he dicho que da comienzo el día lunes, pero que todavía quedan plazas. Soy consciente de que por el chat he visto que mi compañero Javi os ha compartido el enlace para que podáis solicitar asesoramiento. Todas estas clases, bueno, todos estos conocimientos se dan dentro del máster y a mí me gustaría reiterar mi agradecimiento, David, de que hayas estado aquí, de parte mía, de parte del equipo. Gracias por compartir toda tu experiencia y conocimientos, como siempre, y espero que nos veamos en la próxima. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Que gracias, tengáis un María. excelente día.